Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. Veamos ahora un primer plano de la personalidad y el carácter del profeta José Smith. Permítaseme comenzar con el comentario del difunto Sidney B. Sperry, quien fue quizás el hebraísta más conocedor. Estudió hace años con algunos de los eruditos más reconocidos del mundo, en la Universidad de Chicago, y luego llegó a la Universidad Brigham Young, donde permaneció durante toda su carrera. Una de las razones por las que estudió lenguas antiguas fue para obtener la ventaja de lectura en los materiales de origen anteriores. Debido a sus logros académicos, algunos de sus colegas hablaban de él como el SBS consumado. Al principio de su vida, dijo, había aspirado a saber más acerca de las Escrituras que cualquier hombre vivo. Él me dijo, y este es el punto, que se había dado cuenta de que ningún hombre de esta generación podría saber tanto acerca de las Escrituras como lo hizo el profeta José Smith. Él me dijo una vez: creo que no seré considerado digno de ennegrecer sus botas en la vida venidera. Y era un hombre muy digno. Empiezo con eso porque hay un sentimiento que se repite constantemente cuando uno estudia la vida de José Smith. Nunca se llega al fondo. Siempre hay más. Puedes quedar tan impresionado y abrumado con destellos que dices: nada bueno de lo que pude aprender de él sería sorprendente. Y entonces te sorprendes. Siempre hay más. Se necesita profundidad para comprender profundamente, y a menudo me pregunto si alguno de nosotros tiene la profundidad para comprender completamente a este hombre. No quiero centrarme tanto en su carácter profético y sus dones como en las características observadas por aquellos que lo rodeaban, en José Smith, el hombre. Consideremos por un momento su apariencia. Sabemos por el registro que medía, en su mejor momento, un poco más de 6 pies de altura. Pesaba más de 200 libras. Una de sus ventajas a lo largo de su vida fue una constitución física extremadamente vigorosa y dinámica. Sin eso, es posible que no hubiera sobrevivido a la primera gran crisis de su vida, a los 7 u 8 años de edad, una infección ósea, que en la mayoría de los casos requirió la amputación. El médico, bajo la súplica de la madre Smith, finalmente accedió a realizar una cirugía menos drástica, por supuesto sin anestesia. Si puedes imaginar una sección del hueso de tu pierna perforada y luego rota en pedazos con forceps mientras estás completamente consciente, entenderás lo que el niño soportó. El Dr. Wirthlin, en nuestra generación, ha demostrado que un médico del Colegio Médico de Dartmouth, en New Hampshire, era el único hombre en los Estados Unidos que entendía cómo realizar esa operación y que tenía la compasión y la habilidad para hacerlo. Ese es solo un vistazo de la constitución física resistente y duradera de José. Aún así, soportó todo lo que podía soportar y envejeció prematuramente a los 38 años. La máscara mortuoria aplicada por George Cannon, un converso de Inglaterra, al rostro de José, como también a Hiram, después del asesinato de Cartaje, nos da los lineamientos exactos de la frente del profeta, su línea del cabello, que en 1844 estaba retrocediendo un poco, en parte como resultado del envenenamiento. Su nariz era, como lo muestra la estatua en la manzana del templo de Salt Lake City, inusualmente grande. Y, sin embargo, es el comentario de los que lo visitan desde el este y de sus propios amigos conversos que era un hombre magnífico. La palabra guapo es recurrente, y hay referencias, al menos en los primeros años, al color y la abundancia de su cabello. Era un elenco castaño rojizo. Había algo de transparencia en su semblante. Era imberbe, se afeitaba, pero no tenía una barba espesa ni espesa. Sobre la forma de su cuerpo, un escritor dice que no había ninguna rotura en él. Tenía un par de hombros fuertes y robustos y a partir de ahí se estrechaba. Se había convertido en un poco corpulento en los últimos años en Nauvoo. Había pocos deportes varoniles en los que no tuviera una oportunidad, y muchos en los que sobresalió. Por ejemplo, él luchó,
y luchó de manera efectiva. Saltó a la marca. En esta actividad, simplemente dibujaste una marca en el suelo, luego saltaste y marcaste donde aterrizaste, luego desafiaste a otra persona a igualar o superar el salto. Levantó estacas, aquí dos hombres se enfrentaron, colocando pies contra pies, y luego tiraron, el más fuerte se quedó en el suelo, el otro subió. Hay otra versión de eso en la que, cara a cara, sostienes un poste, como un palo de escoba, y luego tiras hacia abajo. El más fuerte de los dos se sostiene, y sus manos no resbalan. Las manos del más débil resbalan. Con los muchachos, José jugaba a menudo al béisbol y a las variaciones de los quoits. Era conocido por crear juegos con premios, incluidos los premios bobos. En ocasiones, especialmente cuando había vencido a un retador, decía algo como, no debes preocuparte por esto. Cuando estoy con los chicos, me divierto todo lo que puedo para ellos. Hasta aquí el aspecto deportivo. Vuélvete por un momento a su mente. Era una mente extraordinaria. La madre Smith registra que él era mucho menos inclinado a la lectura de libros que cualquiera de nuestros hijos, pero mucho más dado a la meditación y al estudio profundo. Sin embargo, a medida que maduraba y a medida que el peso de su llamamiento caía sobre él, se convirtió en un estudiante asiduo y lector arduo, que estudiaba detenidamente las escrituras, incluso se le asignó el mandato de repasarlas palabra por palabra, línea por línea, y hacer cambios inspirados. Además de eso, aspiraba a las lenguas antiguas. En Kirtland estableció una escuela de hebreo con Joshua Seixas como profesor. 6 de los estudiantes ni siquiera dominaban el inglés en sus rudimentos. Las actas dicen que los 2 estudiantes sobresalientes en esa escuela fueron José Smith y Orson Pratt, en ese orden. El peor fue Heber Sekimbal. El profeta se impacientó tanto un día con Heber, que le dijo, Heber, aprende esa vocal hebrea, o te azotaré. Heber respondió, adelante, y látigo. Los dones intelectuales se dividen en muchas categorías. Para mayor comodidad, consideremos 4. En primer lugar está la imaginación, la capacidad de imaginar lo concreto pictóricamente, vívidamente, en sus posibilidades y variaciones. Este es el fondo de la creatividad. José Smith tenía una vívida habilidad para imaginar y, algunos agregarían, una propensión dramática. Aconsejó que debíamos evitar, como él mismo dijo, una imaginación fantasiosa, florida y acalorada. Tenía el don, pero no abusó de ella. Lo siguiente es la capacidad de conceptualizar, para comprender los principios, la información, la verdad. Y luego, que no es exactamente lo mismo, expresarlos con precisión, claridad y, como sea necesario, brevemente. José Smith, cualesquiera que fueran sus tendencias tempranas y como quiera que se presentara o no en la escuela, tenía una brillante habilidad conceptual tanto para ver como para entender, para ir al corazón de un asunto y luego expresarlo para que los demás lo entendieran. Relacionada con eso está la admonición que escribió mientras estuvo durante muchos meses aislado en Liberty. Él escribió una carta, partes de las cuales se encuentran en Doctrina y Convenios, pero la parte que no se incluye es igualmente profunda. Dice, las cosas de Dios son de profunda importancia, y el tiempo, y la experiencia, y los pensamientos cuidadosos, ponderados y solemnes solo pueden descubrirlos. Tu mente, oh hombre. Si quieres guiar a un alma a la salvación, si debes extenderte hasta los cielos más profundos, y buscar y contemplar el abismo más tenebroso y la vasta extensión de la eternidad, debes estar en comunión con Dios. Ese pasaje notable se encuentra en el contexto de su dicho de que a menudo en nuestras reuniones de consejo, clases y reuniones más importantes hemos sido ligeros, vanos y frívolos, y con demasiada frecuencia no nos hemos concentrado en nuestra dirección. La tercera es la memoria, la capacidad de retener lo que uno aprende y convocarlo a voluntad para su posterior uso, implicación o aplicación. Aparentemente, José tuvo que aprender por repetición, tal como lo hacemos el resto de nosotros, porque en 1823 Moroni vino y repitió el mismo mensaje 4 veces, incluyendo citas de las Escrituras. Por lo tanto, el profeta los escuchó con suficiente frecuencia y claridad como para reconocer diferencias con la versión King James de la Biblia. 4 veces tuvo que escuchar el mensaje. Muchos pudieran suponer que una visita de un visitante celestial así sería suficiente. Al contrario, la dificultad sería inmensa, de poder concentrarse. A veces hay una expresión inicial de miedo, como registran las Escrituras, el retraimiento, la dificultad de quitarse de encima el tiempo suficiente para escuchar. José escuchó. Recordó. Encontramos evidencia de su extraordinaria memoria cerca del otro extremo de su vida,
cuando se sentó con William Clayton y su hermano Hiram y dictó la revelación, que ahora llamamos la sección 132 de Doctrina y Convenios. Es una larga revelación, 66 versículos, muchos de los cuales son a su vez largos. El versículo 19, por ejemplo, tiene más de 200 palabras. Algunos de los versículos describen las condiciones del pacto eterno en términos que podría usar un abogado que hubiera pasado días pensando en todos los sinónimos posibles, matices, y la contingencia para que no quede ningún resquicio. Por ejemplo, todos los pactos, contratos, vínculos, obligaciones, juramentos, promesas, actuaciones, conexiones, asociaciones o expectativas, que no se hagan y se celebren y. Ese es el sujeto de la frase. Luego está el verbo. Entonces un predicado muy largo. Haber escrito eso después de haber sido pacientemente aventado del diccionario sería un logro. José Smith lo dictó directamente y, aparentemente, sin ningún cambio. Eso es bastante asombroso. Pero luego aprendemos de William Clayton que el profeta declaró que conocía la revelación perfectamente, y podía reescribirla en cualquier momento si era necesario. Eso sí que es asombroso. Él tenía el núcleo esencial de esa revelación involucrada tan claramente en mente que tenía plena confianza en que podría replantearlo. Es posible que quisiera decir que podía dictarlo con las palabras exactas, y si esto es así, en realidad estaba dotado en ese sentido más allá de la capacidad mortal normal. Pero creo que solo quería decir que el contenido era claro para él y que no se perdería si se perdiera la versión escrita. Eso muestra una memoria notable. La cuarta es la capacidad de ser sencillo, y eso es un don. No ingenuos, sino simples, que tienen la capacidad de reducir las ideas elaboradas a un centro o esencia central. Al mismo tiempo, es un regalo poder ver lo que otras mentes no ven, reconocer implicaciones, matices, extensiones de ideas que van más allá de la percepción ordinaria. Una vez más, José Smith fue un original, ya que, por un lado, en las empresas administrativas y de toma de decisiones, fue rápidamente al corazón del asunto con ingenio y habilidad. Pero, por otro lado, si se le pedía que elaborara una doctrina o enseñanza determinada, podía hacerlo y luego ampliaba las mentes de todos los presentes. En cuanto a la calidad general de la obra escrita de José Smith, Arthur Henry King, un converso a la Iglesia y un renombrado profesor de inglés, ha dicho que, a su juicio, el relato del profeta en José Smith, historia, véase la perla de gran precio, que incluye su relato de la primera visión y las visitas de Moroni, es una de las prosas más sublimes de la literatura universal. El mismo erudito también ha dicho que uno puede contrastar ese escrito favorablemente con el escrito más ornamentado pero en muchos aspectos más superficial de Oliver Cowdery, cuya descripción de sus sentimientos durante el proceso de traducción y durante la aparición de Juan el Bautista se da al final del relato de José en la perla de gran precio. Compara los dos estilos de prosa. Arthur Henry King observa que en todos los sentidos el de José Smith es superior. No necesitamos disculparnos en absoluto por el lenguaje, la estructura o la forma del Libro de Mormón. Es uno de los grandes libros del mundo. Debe colocarse al lado de los libros que se llaman canónicos. Hay una transparencia, un brillo, una luz blanca en sus elementos más espirituales que no encuentro en ningún otro lugar. Es una obra maestra. José Smith no lo produjo y no pudo haberlo producido. Durante años se ha dicho que cualquiera que hubiera vivido en el oeste de Nueva York o cualquiera que se tomara el tiempo podía moler tal escritura de imitación por sí mismo. Hugh Nibley, impacientándose un poco con ese tipo de tonterías, una vez tuvo una clase de estudiantes del Medio Oriente, todos ellos del área de Palestina o más al este. Al comienzo de su clase, dijo, estoy haciendo una tarea de trabajo trimestral. Al final del semestre, me gustaría que cada uno de ustedes escribiera 522 páginas con las siguientes características. Y luego esbozó lo que el Libro de Mormón tiene y es. Hasta el momento no ha recibido de vuelta el encargo. Ningún hombre y ninguna combinación de hombres podría haber escrito ese libro si no fuera bajo inspiración divina. Ofrezco otro punto, desde mi propia perspectiva. Tomemos la sección 93 de Doctrina y Convenios, dejo fuera muchas otras secciones de las que se podría decir lo mismo. A mi juicio, y he leído un poco en los filósofos del mundo, esta sección es superior en contenido al Taimeo de Platón. Platón puede o no merecer la reputación de ser el filósofo más grande del mundo occidental, lo cual se ha reiterado a través de muchas generaciones, pero yo digo que José Smith, como instrumento para recibir y transmitir la palabra de Dios, fue más profundo que Platón. Tenía la ventaja añadida del Espíritu Santo. Pasemos ahora a su temperamento,
a su constitución emocional, a sus disposiciones. Al principio de su propio relato de su vida, dijo que tenía un temperamento alegre nativo. Gracias a Dios que lo hizo. Le fue de gran ayuda. Muchos se unieron a la iglesia, algunos de tierras extranjeras y otros de los Estados Unidos, muchos de Nueva Inglaterra con sus tradiciones puritanas conservadoras y a veces rígidas, otros de movimientos como los cuáqueros y los bautistas. Compararon a José Smith con su hermano Hiram y comentaron que Hiram parecía más a imagen y semejanza de lo que pensaban que debía ser y comportarse un profeta. Era, querían decir, más tranquilo, sobrio, serio. El profeta, a pesar de toda su sobriedad en las circunstancias adecuadas, era un tipo bien recibido, fácilmente inclinado a la risa, sociable, animado, el alma de la fiesta, y colorido en su uso del lenguaje. Eso fue lo suficientemente inquietante para algunos como para abandonar la iglesia. Por ejemplo, una familia visitó al profeta cuando él estaba en el piso de arriba por un tiempo traduciendo, un trabajo serio y tedioso. Luego bajó las escaleras y comenzó a rodar por el suelo y a retozar con sus hijitos. Esta familia se indignó y abandonó la iglesia. José Smith no solo tenía ese temperamento, sino que le resultaba difícil tolerar actitudes opuestas, especialmente cuando surgían de falsas tradiciones. En una ocasión, los ministros se acercaron a él con la intención de atarlo en el análisis de las Escrituras, como se habían jactado de que harían. Seguían tratando de arrinconarlo, pero cada vez no solo tenía respuestas, sino también preguntas para ellos que no podían manejar. Finalmente se convencieron de que sería mejor que se fueran. Cuando se dirigieron a la puerta, el profeta los precedió. Salió, hizo una marca en el suelo y saltó. Ahora, caballeros, dijo, ustedes no me han superado en las Escrituras. A ver si puede superarme en eso. Se fueron muy indignados. Un hombre que había desarrollado un cierto falsete se acercó a José. En nuestra generación no estamos familiarizados con este fenómeno, pero en aquellos días, al predicar sin sistemas de megafonía, algunos metodistas, por ejemplo, en el papel de exhortadores, elevaban la voz y gritaban tan fuerte que se podía oír a una milla de distancia. A veces oraban de esa manera. Un hombre que tenía exactamente ese tono se acercó y dijo, con una especie de reverencia arrogante, ¿es posible que ahora apunte con mis ojos a un profeta? Sí, respondió el profeta, no lo sé, pero tú sí, ¿no te gustaría luchar conmigo? El hombre se sorprendió. En una ocasión, un hombre de esa misma clase, Joshua Allman, un ex exhortador metodista, estaba con otros hombres cortando leña para el profeta cuando todos fueron invitados a almorzar en la casa de José. Cuando el profeta llamó a Joshua para pedir una bendición sobre la comida, comenzó una oración larga y en voz alta que incluía expresiones inapropiadas. El profeta no lo interrumpió, pero cuando el hombre terminó, simplemente le dijo, hermano Joshua, no permitas que vuelva a oírte pedir otra bendición como esa. No tienes que rebuznar como un burro para que el Señor te escuche. Se fue molesto. Hago muchas cosas para acabar con la superstición, dijo. En otra ocasión, dijo, aunque hago el mal, no hago los males que se me imputan. José tenía sentido del humor. A veces bromeaba con los hermanos incluso en circunstancias serias. Un ejemplo es la ocasión en que se difundió un rumor de que un hombre había vendido a su esposa y el precio era un reloj de ojo de buey. Montado en su caballo, José Smith se encontró con Daniel M. C. Arthur cortando leña. El profeta lo saludó y luego dijo, no eres el joven que vendió a su esposa por un reloj de ojo de buey el otro día, ¿verdad? No sabía muy bien cómo tomarlo, pero respondió que no lo era. En otra ocasión, con intenciones serias pero con matices humorísticos, el profeta se vistió con ropas ásperas, montó a caballo y cabalgó para encontrarse con un grupo de conversos que acababan de llegar de Inglaterra. Detuvo a uno de ellos que se dirigía al pueblo. ¿Es usted mormón?, preguntó el profeta. Sí, señor, dijo Edwin Ruston. ¿Qué sabe acerca del viejo Joe Smith? Sé que José Smith es un profeta de Dios. ¿Qué pensaría si le dijera que yo soy José Smith? Si usted es José Smith, sé que es un profeta de Dios. Soy José Smith, dijo el profeta, esta vez en tono amable. Vine a encontrarme con esa gente, vestido como yo, con ropas ásperas y hablando de esta manera, para ver si su fe es lo suficientemente fuerte como para soportar las cosas que deben enfrentar. Si no, deberían regresar ahora mismo. Parecería que el profeta pasó la mitad de su tiempo tratando de convencer a la gente lenta y torpe que tenía un poco de fe de que Dios estaba en verdad con él y con ellos, y que pasó la otra mitad alertando a los santos de que un profeta es un profeta solo cuando actúa como tal,
lo que significa cuando es inspirado por Dios. El resto del tiempo es un simple mortal, tiene opiniones, comete errores y, en general, tiene que ponerse los pantalones una pierna a la vez, como lo hace cualquier otro hombre. Era difícil lograr ese equilibrio. Algunos pensaban que era demasiado humano, otros pensaban que era demasiado profético. Ambos estaban equivocados. George Smith, un primo del profeta Joseph Smith, era, al menos en circunferencia, un hombre más grande. Pesaba casi 150 kilos. Un día estaban hablando de William W. Phelps como editor. Tenía un don, así como una maldición, para usar el lenguaje de manera abrasiva, y en sus editoriales se las arreglaba para ofender a casi todo el mundo. En su conversación con el profeta, la evaluación de George Smith fue que Phelps tenía un cierto celo literario y, en lo que a George se refiere, estaba dispuesto a pagarle por editar un periódico siempre que nadie más que George pudiera leerlo. Ante esto, se dice que Joseph se rió de buena gana y dijo que había entendido perfectamente. Y luego lo abrazó y le dijo, George, te amo como a mi propia vida. Luego añadió, puedo guardar un secreto hasta el día del juicio final. Y así lo hizo. Como hombre emotivo y amoroso, ¿qué clase de vida familiar tenía el profeta? Bajo los golpes que comenzaron sin descanso con el anuncio del profeta de su primera visión y continuaron hasta su muerte, es milagroso que tuviera tanto tiempo en casa como lo hizo. Él y Emma tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron al nacer y 1 a los 14 meses. En el dolor de su pecho por la pérdida de los gemelos, Emma impulsó al profeta a ir a traer a casa a los gemelos, un niño y una niña, cuya madre había muerto esa misma semana. Emma crió a esos niños. El niño murió a los 11 meses debido a la intemperie que sufrió la noche en que el profeta fue agredido en Hiram, Ohio. Lo golpearon, lo cubrieron de brea y plumas y lo abandonaron. La niña vivió hasta la madurez, pero nunca respondió al mensaje del Evangelio. Solo en una ocasión Emma tuvo un hijo en un hogar al que pudiera llamar suyo, y ese fue David Hiram, nacido después de la muerte del profeta. En cuanto a Emma en general, la certeza del registro es así de sencilla. José Smith la amaba con toda su alma. Y el corolario es que Emma lo amaba con toda su alma. Ella era una dama elegida. No solo era una mujer extraordinaria, sino que, a excepción de las dificultades que trajo consigo el matrimonio plural, también era una noble y gloriosa defensora de todo lo que el profeta hizo, como lo indicó la madre Smith en su tributo personal. La vida familiar del profeta con Emma incluía oraciones 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Incluía que ella dirigiera a la familia en el canto. La familia siempre era más grande que los parientes consanguíneos de José, visitantes de diferentes lugares, inmigrantes que necesitaban alojamiento temporal, etc. Algunos venían por una semana más o menos, y otros, como John Bernicel, por 3 años. Al recibir el mandato de ser una dama elegida, compiló un himnario, parte de cuyo contenido todavía se encuentra en nuestro himnario actual. El profeta José ayudó a Emma a cuidar de los niños y a realizar las tareas domésticas, encender fogatas, sacar las cenizas, traer leña y agua, etc. Más de una vez lo criticaron por eso, pues algunos hombres pensaban que eso era indigno de él. Con amable reprimenda, el profeta los corrigió y les aconsejó que fueran y hicieran lo mismo. El profeta también era ordenado. Su hacha siempre estaba cuidadosamente afilada y colocada en el lugar correcto después de usarla. Su reserva de leña siempre estaba prolijamente apilada, su jardín estaba bien cuidado y, hasta su muerte, fue un granjero que ganaba gran parte de lo que podía comer arando, plantando, desmalezando y cosechando. Tenemos un atisbo de su capacidad para dormir gracias a Lorin Farr, quien observó que incluso en los días de la persecución en Missouri, incluso bajo presión, y, por supuesto, en ese entonces estaba bajo el tipo de presión que conduce a la peor fatiga, podía sentarse al pie de un árbol y casi instantáneamente caer en el sueño, pero casi instantáneamente volvía a estar en plena actividad y alerta. Eso puede tener algo que ver con una conciencia tranquila y la seguridad de que Dios está con usted. Él evitaba, pero no podía evitar por completo, las trivialidades tediosas de la vida. No le gustaban las funciones clericales. No le entusiasmaba el mandamiento que se dio el mismo día en que se organizó la iglesia, de que se debía llevar un registro día tras día y que en él se debían registrar todos los acontecimientos importantes. Pero lo cumplió. Tenía escribas serviciales. Era paciente con ellos, y ellos con él. Un día, en un momento de relajación, el profeta se volvió hacia su secretario, Howard Coure, y le dijo, «Hermano Coure, me gustaría que fuera un poco más grande.
Me gustaría divertirme un poco con usted, refiriéndose a la lucha libre. El hermano Corey dijo, tal vez pueda hacerlo así. El profeta se acercó a él, lo agarró y lo retorció, y le rompió la pierna. Lleno de compasión, lo llevó a casa, lo puso en cama y le entablilló y vendó la pierna. El hermano Corey dijo más tarde, hermano José, cuando Jacob luchó con el ángel y quedó lisiado por él, el ángel lo bendijo. Ahora creo que yo también tengo derecho a una bendición. José le pidió a su padre que le diera la bendición, y su pierna sanó con una rapidez notable. A Robert B. Thompson, su secretario, el profeta le dijo, Robert, has sido tan fiel e incansable en esta obra, que necesitas relajarte. Le dijo que saliera y disfrutara, que se relajara. Pero Thompson era un hombre serio y le dijo, no puedo hacerlo. José le respondió, debes hacerlo, si no lo haces, morirás. Una de las penas de la vida de José fue que Robert B. Thompson tuvo una muerte prematura y tuvo que hablar en el funeral. Aprendió a relajarse, y cuando lo reprendieron por ello, comentó que si un hombre tiene un arco y lo mantiene constantemente tenso, pronto perderá su elasticidad. El arco debe estar desencordado. Alguien que lo vio con la cabeza gacha, pensativo y sumido en sus pensamientos, le dijo, hermano José, ¿por qué no levantas la cabeza y nos hablas como un hombre? La respuesta del profeta fue, mira esas espigas. El hombre miró hacia el campo de trigo maduro y vio que las gavillas más pesadas, las que estaban llenas de grano, estaban agonchada. El profeta estaba insinuando que su mente estaba muy cargada, pero afortunadamente podía desatar sus emociones. Otros dos destellos de su vida familiar, cuando lo maltrataban, tendía a desquitarse ofreciendo la hospitalidad de su hogar. Esto involucraba a Emma y su talento para cocinar. A menudo invitaba a la gente sin previo aviso, si no queréis abrazar nuestra religión, aceptad nuestra hospitalidad. Había momentos en que la alacena estaba vacía. Un día no tenían nada para comer, excepto un poco de harina de maíz. Hicieron con ella un panqueque, como lo llamaban, y el profeta ofreció la bendición de la siguiente manera, Señor, te damos gracias por este panqueque y te pedimos que nos envíes algo mejor. Amén. Antes de que terminara la comida, alguien llamó a la puerta y allí estaba un hombre con un jamón y un poco de harina. El profeta se puso de pie de un salto y le dijo a Emma, sabía que el Señor respondería a mi oración. Compartió y compartió hasta que quedó completamente empobrecido. Ahora, algunas comparaciones. Tenemos el testimonio de Peter Burnett, exgobernador de California, que había conocido a José Smith en el periodo de Missouri, de que lo consideraba un hombre de grandes dotes de liderazgo, un hombre que instintivamente inspiraba admiración y respeto. Stephen A. Douglas, cuyo título, El pequeño gigante, según afirma una fuente, le aplicó José Smith, el mismo Stephen A. Douglas que debatió con Lincoln y que aspiraba, como el profeta predijo que lo haría, a la presidencia de los Estados Unidos, tenía muchas cosas admirables que decir de José durante el periodo de Illinois. Dijo que tenía independencia de mente. Alexander Donipan fue el general que se negó a disparar a los hermanos Smith en la plaza del lejano oeste como se le había ordenado, y que le escribió al general Lucas, lo haré responsable ante un tribunal terrenal, con la ayuda de Dios. James W. Woods, el último abogado del profeta, estuvo con él la mañana del 27 de junio de 1844. Aunque nunca fue santo de los últimos días, observó que se podía ver la fortaleza de José Smith en su actitud y dignidad, pero agregó que se podía ver tan solo en su rostro que no era un mal hombre. Daniel H. Wells, Squire Wells, quien escuchó a José hablar 2 veces en Nauvoo, era una especie de juez de paz del siglo XIX. Lo escuchó hablar sobre el principio de que todo hijo e hija de Adán, tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la venidera, escuchará el Evangelio de Jesucristo en su pureza y en su plenitud y tendrá la opción adecuada de escogerlo, y que aquellos que lo acepten y lo vivan, incluso los espíritus incorpóreos que lo habrían hecho si hubieran tenido la oportunidad en la vida terrenal, tendrán el derecho y el acceso a todas las ordenanzas que se efectúan únicamente en esta vida. ¿Cómo? Por poder. Este hombre, formado en leyes e impresionado por la justicia de las enseñanzas del profeta, dijo, he conocido a hombres de leyes toda mi vida. José Smith fue el mejor abogado que he conocido en toda mi vida. Tenemos un comentario de Brigham Young acerca de que José era diferente de Hiram, y más allá de los comentarios obvios hay uno en el sentido de que la habilidad de José, incluyendo su amplitud de visión, era superior a la de Hiram. Una implicación de esto es que José era más susceptible a las impresiones y revelaciones continuas de Dios. Es decir,
no se ató tan rígidamente a lo que se le había dado que fuera insensible a lo que aún tenía que recibir. Sin embargo, esa es una tendencia. Al afirmar integridad, uno puede endurecerse en cuanto a tradiciones pasadas y, por lo tanto, puede volverse inmune a la revelación viviente. Y el profeta tendía a juzgar a los hombres con esa misma franqueza, es decir, no todos los casos son idénticos, cada individuo tiene sus propias diferencias especiales y debe ser llevado a la armonía con el Señor de maneras que reconozcan esas diferencias. Una vez más, esto muestra una mente que no solo está abierta sino también receptiva, y no solo receptivo, sino también obediente, incluso cuando la respuesta requerida parecía ir en contra de las suposiciones y tradiciones anteriores. Este era un elemento esencial para el revelador de nuestra dispensación. En resumen, en José Smith tenemos a un hombre que física, intelectual, emocional y espiritualmente era una multitud humana viviente. Era muchos hombres en uno, por así decirlo. Muchos de sus dones estaban equilibrados con los de otros y, en general, era un instrumento magnífico con el que el Señor podía obrar, y de hecho lo hizo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Gracias por ver esta traducción al español de la conferencia clásica de Truman Madsen sobre José Smith, Joseph's Personality and Character. Esta es la segunda de las 8 conferencias que el profesor Madsen dio en la Semana de la Educación de la Universidad Brigham Young en 1978. Haga clic aquí para ver la próxima conferencia de esta serie. Por favor, haga clic en me gusta y suscríbase para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video de la serie Conferencias Clásicas en Español.